Congresista Condori, congresista Ceballos. Presidente, gracias. Varios temas. Primero, un enfoque general. Creo que a partir de la vigencia de la presente ley podemos estar hablando de un auténtico proceso de institucionalización. Ya no hay ANR, ya no hay CONAFU, hay una nueva ley aprobada por este Parlamento. Lo segundo, ese efecto es una ley perfectamente constitucional, en tanto y en cuanto el Tribunal no tenga un criterio diferente o este Parlamento no la modifique. En tercer lugar, no pasemos por alto una circunstancia que también esta ley ha sido sistemáticamente boicoteada por algunas universidades. Y quizás un elemento que faltaba en este proceso de implementación de la ley es cierta carencia de legitimidad inicial. Yo tengo un dato estadístico de Ipsos Apoyo del 10 de marzo y mire, jóvenes entre 18 y 24 años, el 83% está de acuerdo con la ley. Jóvenes entre 25 y 39 años, el 84% está de acuerdo con esta ley. Pero también una cuestión macro, ¿no? No estamos hablando de un proceso concluido, menos agotado. Es un proceso en trámite. Y que creo que ha sido bastante cauta la superintendenta cuando nos ha explicado. Y con usted lo compartimos en algún momento, nuestra legítima preocupación, porque llegaba diciembre y SUNEDO, con el perdón de la expresión, no pasaba nada. Recién a partir de comienzos de este año se designa a la superintendenta y, como se ha dicho bien, en mayo se instala ya el Consejo Directivo. O sea, ha sido un proceso demasiado lento. Y obviamente, como se trata de un proceso en tránsito, hay muchos temas que están quedando un poco pendientes de ser resueltos de manera urgente e inmediata. Y una primera pregunta que quiero plantear en ese contexto, presidente, es respecto a esta guía de adecuación que nos han alcanzado. Y en esta guía diferencian dos procesos. Uno es para las universidades que se han adecuado y otras para las que no se han adecuado, o mejor dicho, las que no han iniciado el proceso de adecuación. Y se le pone una fecha límite el 31 de diciembre del 2015. Lamentablemente en el Perú nos estamos mal acostumbrando a que seamos bastante rígidos, porque si no la ley es fácilmente transgredida. ¿Qué se va a suscitar después del 31 de diciembre de este año con aquellas universidades que no acudan a su implementación o adecuación a la nueva ley universitaria? ¿Qué va a suceder con todos los estudiantes que están esperanzados y estudiando en una universidad debidamente formalizada? O sea, ¿hemos evaluado este impacto? Sería importante que se explique a esta comisión esa circunstancia. Lo segundo, en el tema de preguntas, es diferenciamos nosotros claramente las universidades sometidas a la ANR y las universidades sometidas a CONAFU. Entiendo que con la nueva ley ambas han pasado a depender de SUNEDU. Sin embargo, en el proceso han quedado algunas universidades. Con el marco normativo anterior se daban hasta 5 evaluaciones. Inclusive había universidades que ya estaban en la 5ª evaluación y prácticamente todo ha quedado paralizado. O sea, son los costos, entiendo, de este proceso de transición. Pero debería dárseles necesariamente un tratamiento excepcional, si cabe en término. Estaban en la fase última de poderse adecuar a la ley anterior. Y hoy, con la vigencia de esta nueva ley, prácticamente están quedando un poco postergadas, por no decir ninguneadas, porque no hay ninguna normativa que esté dirigida a poderlas apoyar a estas universidades. Y un tema también vinculado a ello, y que en algún momento se nos expresaba la señora Mesías. Este año el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo y ha asignado recursos importantes a las universidades públicas para acudir a la fase de nombramiento de docentes. ¿Y qué pasa con estos docentes? Las universidades tienen el recurso, pero el MEF no está dando los informes técnicos que faciliten estas convocatorias. Inclusive SUNEDU sacó un pronunciamiento entre febrero y marzo, si no me equivoco. Y es más, mire usted, la omnipotencia del Ministerio de Economía ha dicho que es un mero comunicado y sin ningún valor jurídico. O sea, un poco como descalificando al ente rector del sistema universitario en el país, que es SUNEDU, y no estoy exagerando. Y es más, el temor es que llegue el 31 de diciembre, no se hayan gastado recursos, son de gasto corriente, revierten. Y lo más grave, el impacto negativo. Estas universidades no podrán institucionalizarse, porque al no tener profesores nombrados, o sea, no hay estamentos. No hay asamblea universitaria, no hay consejo universitario, no hay consejo de facultad, no hay nada. Entonces, creo que aquí el SUNEDU, en la persona del consejo directivo que nos acompaña, tiene que darnos alguna respuesta de qué vamos a hacer, porque ustedes lideran el proceso. Otro caso sintomático también es el tema de la Universidad Garcilaso de la Vega, y es un tema de mucha actualidad para esta comisión, porque la anterior ANR evidenció vicios, ilicitudes, irregularidades y designó una comisión interventora. Y esta comisión interventora se instituyó en la universidad y nunca la dejaron ingresar. O sea,
de verdad que nos causó extrañeza que el SUNEDU estaba reaccionando que la ANR estaba reaccionando alguna vez, pero ahora queda la responsabilidad a SUNEDU. ¿Qué vamos a hacer con esta universidad? Y algunos temas puntuales de la exposición que nos han alcanzado. Tiene un minuto adicional. 2 minutos, presidente. Le ha dado 2. Sí, temas muy puntuales. Dice, supervisar el uso de recursos públicos para fines educativos. Y aquí esto tiene, me entiendo yo, 2 componentes, ¿no? El tema de los recursos que les transfiere el Poder Ejecutivo a las universidades públicas, y yo quiero enfrascarme en un tema, el tema decano. ¿Cuál es el mecanismo o qué procedimientos internos están utilizando para fiscalizar de mejor manera el mejor uso de estos recursos? Y peor aún, para que tengan capacidad de gasto. Año tras año se llenan de millones y no se está gastando, cuando otras universidades no los tienen. Y otro tema complementario a ello es en el tema de los excedentes o aplicación de beneficios tributarios de las universidades privadas. Y usted muy bien lo ha dicho, todos invierten en infraestructura y escasamente en investigación, proyección social y programas deportivos. Pero es que el tema no es meramente verificar, analizar. La pregunta es, ¿están haciendo verificaciones de campo? ¿O meramente es el contraste documentario? Y este tema lo hemos presentado en el caso de la Universidad de Garcilaso, que esta comisión investigó. O sea, mandaban documentos a SUNAT, mandaban documentos al Ministerio de Economía, era un formato estándar para todos, pero casi nunca se acudía al terreno de los hechos. ¿Realmente se han hecho estos gastos, estas inversiones? Que creo que resulta necesario que nos los pueda decir. Y lo otro, sí, hay un cuadro en el cual nos esboza que solo 9 de 31 universidades públicas tienen estatutos y han elegido autoridades. 9 de 31. O sea, creo que ni el 30%. ¿Qué está pasando? Y ahí la pregunta de don Jesús Hurtado, ¿no? ¿De repente son entrampamientos que emergen de la propia ley? ¿Es un boicot sistemático de las universidades públicas que no quieren acogerse a la ley? O sea, ¿qué está pasando? Y es más, sería importante que si pudiera tener información a su alcance, que nos describa, ¿no? Caso por caso, o sea, ¿cuál es el tema de fondo en las universidades? Yo no comparto definitivamente que por más universidad que sea San Marcos en las calidades y condiciones que tiene, no sea fiscalizada. Todas tienen legítimo derecho a ser supervisadas. Y no nos asustemos a la palabra licenciamiento. Hoy se la está adjetivando como si fuera un escándalo, ¿no? No, licenciamiento es un mecanismo de todo procedimiento administrativo. Y se lo usa, y es muy usual hoy día en todos los mecanismos administrativos especialmente, ¿no? Y, para terminar, en el caso de Moquegua, sí, con esto, señor presidente, sí, efectivamente, se ha hecho una denuncia al procurador ha viajado hasta Moquegua, todo, pero esta universidad ya tiene 300 alumnos, están creciendo. Cuando perfectamente, en coordinación con el Ministerio Público, pudiera disponerse el cierre inmediato. Porque con nuestra omisión o dejando que las instituciones actúen, ¿sabe qué estamos acudiendo, presidente? A una estafa en la formación de esos chicos. Ningún estudiante tiene carnet universitario y nunca podrá tener siquiera títulos profesionales. Pero SUNEDU tiene que ser un poco más, ¿qué le digo?, proactivo y más eficaz en cuanto a resultados. Presidente, me pido una introducción. No sé si sobre otro congresista Ceballos le doy la palabra. Presidenta, no me parece haber escuchado mal. Ya tenemos en carpeta el informe del 2014. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto de pertinente sería recabar las observaciones que están planteando los señores congresistas, acumularlos en un solo informe? Porque fíjese, he revisado cada una de las recomendaciones y conclusiones y todas tienen un carácter draconiano, persecutorio, si cabe el término, sin exagerar. La congresista Marta Chávez ha leído un artículo del reglamento del Congreso que este informe debe determinar las causas. Yo no he encontrado acá ninguna causa. Pura estadística y responsabilidades. Ahora, la ley de transparencia y acceso a la información pública data del 2002. Creo que fue coincidente con la vuelta a la democracia y es una fortaleza para en cierta forma, reforzar lo que es la institucionalidad. Pero de aquel tiempo a la fecha, ¿cuántos correctivos hemos hecho? Creo que también tenemos que asumir como debilidad un pasivo nuestro. Hemos convertido estos informes en meramente instrumentos de orden formal. No hemos profundizado sus alcances y contenidos. Y creo que el aprobar este tipo de informes amerita que esta comisión sea didáctica, pero también constructiva. O sea, debe dar un marco conceptual, cómo deben darse los informes que debe alcanzar la PCM. Y mire, qué cómodo, ¿no? O sea, la PCM informa de todas las entidades subnacionales que incumplen con presentar los informes. Que yo recuerde, existe un llamado centro líder, encabezado por el procurador Julio Arbizu. Y él inclusive se vio obligado a denunciar al Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial porque se le negaba la información. O sea, miren la dimensión de la gravedad. O sea, al alcalde modestito de distrito, de provincia, oiga, información. Pero al más,
o sea, el que maneja la información más trascendente para el país, no se le exige nada, están excluidos. En ese concepto, presidente, también sería pertinente, porque a la par que se aprueba la ley de transparencia y acceso a la información pública, se modificó el Código Procesal Constitucional y se incorporó un instrumento idóneo, que es el habeas data. El habeas data se propicia en tanto y en cuanto haya una negativa de la información. Sería más que pertinente pedirle al Poder Judicial un informe estadístico y con resultados de cuántas sesiones de habeas corpus se han presentado, se han propuesto, cuáles son los resultados y cuántos funcionarios han sido sancionados por no presentar esta información. Ahora, ya en el terreno de las sugerencias, yo me atrevería a considerar de que se debe plantear como exhortación que se haga un trabajo conjunto entre la PCM y la Defensoría del Pueblo, evaluando cuáles son las razones y circunstancias por las cuales la información que es peticionada por los ciudadanos no son oportunamente alcanzada a ellos. Yo no creo que exista desidia o mala fe, porque hay instrumentos judiciales que pueden estar condicionando su entrega oportuna. Me parece a mí que hay debilidades. Por ejemplo, la ley, si no mal recuerdo, habla de que cada entidad pública debe designar un funcionario responsable que tiene que entregar la información que se le peticiona. ¿A qué funcionario nos referimos? ¿Al gerente general? ¿Al administrador? ¿O hay que contratar un funcionario que específicamente tenga esta labor? Y si finalmente la interpretación es que hay que contratar a un especialista, ¿tienen modestos municipios digitales recursos para poder sufragar una remuneración de un funcionario que entregue la información que peticiona el público? Creo que esa es parte de la dimensión que tenemos que abordar, señor presidente. Y para concluir, sugiero que este informe sea reestructurado, 1, 2, que se acumule al informe del año 13, el que estamos discutiendo ahora, al 2014, para ponerlo nuevamente a consideración y debate de esta comisión. Pero hago eco de lo expresado por el congresista Javier Bedoya. Sí, me parece sumamente delicado condicionar la entrega de recursos, cuando de repente el tema no pasa por ahí. De repente hay debilidades institucionales, debilidades de orden procedimental, interno, que no facilitan la entrega oportuna de información. Pero justamente esta información que queremos para identificar debilidades no las tenemos. O sea, lamentablemente este documento se ha reducido a una cifra estadística y a sanciones. Y definitivamente, si lo aceptamos en ese marco, presidente, somos escasamente productivos y escasamente responsables. Con esto, antes de terminar, la periodista Rosa me pide una interrupción. Sí. Termine. Sí, presidente, gracias. No, en principio, saludar la presencia del señor ministro y su equipo de alta dirección. Creo que es bueno que nos muestren un trabajo en equipo y también se nos haya una propuesta integral como se ha intentado hacernos esta tarde. Algunos aspectos de repente reiterativos, pero que me parecen más que oportunos, lo han planteado ya distintos parlamentarios y me refiero a la reglamentación de las leyes. Tengo aquí en mis manos la ley orgánica del Ministerio de Justicia y con mucha claridad lo dice el artículo 7, es el asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo. Obviamente está enmarcado en la adhesión de las leyes. Con el congresista Falconi hizo mención en ese momento el tema de los laudos. Y yo solamente quiero hacer memoria para que veamos de manera puntual y obviamente oportuna la falencia y el impacto que puede ocasionar la no emisión de un reglamento oportuno. Hace un año, presidente, se alcanzó por el Poder Ejecutivo un proyecto con el carácter de prioritario o urgente para modificar la ley de contrataciones. Hace un año. Y en menos de 30 días fue agendado y aprobado por el Congreso. Iniciativa del Ejecutivo que entendemos que fue debidamente discutida en el Consejo de Ministros. Estamos a septiembre, no se ha reglamentado. He reiterado documentos, y acá tengo uno que me ha llegado el 7 de septiembre, y es cierto, ¿no? Han publicado un prereglamento en el peruano, pero sigue sin publicarse. Si la iniciativa vino al Ejecutivo, entendemos que vino previamente discutida y con informes técnicos especializados. Y peor aún, debería ejecutarse de forma inmediata. Y hoy todavía se sigue con talleres de validación. Y más grave todavía es el contenido y alcance de esta propuesta normativa, porque estaba direccionada a corregir las debilidades de la ley de contrataciones. Estaba direccionada a corregir los laudos arbitrales, la eficacia de los laudos. Hoy en día, las contrataciones del Estado se hacen con las mismas debilidades y deficiencias que hace un año. Se siguen otorgando cartas fianzas, al igual que hace un año, porque también ahí se hacen unas precisiones conceptuales de quienes están autorizados a otorgar cartas fianzas. Y se siguen dando laudos arbitrales con las debilidades de hace un año. Entonces, creo que hay que asumir también con mucha altura y responsabilidad lo que es el grado de las competencias y instituciones que en su oportunidad se les exige al Congreso de la República. Lo segundo, y creo que este es parte del primer objetivo,
Y sobre todo en estas últimas semanas, señor ministro, se ha venido discutiendo, sobre todo en el debate público nacional, lo que es una propuesta que entiendo que ya se viene trabajando internamente en su ministerio, que es el proyecto de ley sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Sería más que importante poder alcanzar al Parlamento lo que es esta iniciativa. Lo tercero, en la página 12 del resumen que nos ha alcanzado, se nos hace ver del otorgamiento de facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad jurídica. Entiendo que eso todavía está a nivel de iniciativas, que todavía no ha sido recogido en algún decreto legislativo. Y creo que es coincidente también con la coyuntura que hay respecto a la lucha contra la corrupción en el país, ¿no? Se habla de modificaciones a la ley del notariado, me parece más que pertinente, es el ángulo que escasamente lo hemos abordado a profundidad. Se habla de las circunstancias de penalizar el fraude ante los registros públicos y más aún, ¿no?, de implementar medidas para otorgar mayor seguridad y evitar usurpaciones. Entonces sería importante que nos pueda matizar en la solución de preguntas. ¿Qué alcances tienen estas propuestas normativas que seguramente deben ser alcanzadas o discutidas? Y aquí quiero destacar, presidente, la importancia del rol de control y fiscalización que asume el Congreso. Es cierto, SUNAR ha modificado el artículo 9 del reglamento de inscripciones, pero después que el Parlamento toma la decisión de inmiscuirse en una labor de fiscalización, es decir, fue bastante motivador el rol del Parlamento, porque reaccionaron de forma casi uniforme SUNAR, la OCE, Superintendencia de Bancos y Seguros, Contraloría, es decir, una serie de instituciones. Y obviamente resultaba más que pertinente, porque en caso contrario el Perú hubiera ingresado a una debacle de sus instituciones, sobre todo una especie de renuncia a la lucha contra lo que es la corrupción. Un tema también que es de las competencias del Ministerio de Justicia es la acción de los procuradores públicos. Casi no se ha profundizado en la exposición la labor de los procuradores públicos, y me refiero básicamente a los especializados, delitos anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Hemos percibido todavía que a nivel de distintas regiones del país no están debidamente implementadas. Hay grandes esfuerzos humanos, pero insuficientes, porque ni siquiera cuentan con las computadoras más adecuadas, con un equipo mínimo, y más aún la posibilidad de poderse trasladar. Es decir, pareciera ser que por contentar a la región determinada, simplemente se pone equipo mínimo o elemental y poco nada se profundiza. Pero eso también trae a colación, creo que ya empezar a uniformar lo que es de una manera sistemática las procuradurías. Sí, por supuesto.